Noelí, sí, ya vamos a preparar la intervención de Noelí. También ya nos está acompañando en nuestros estudios el ex consejero regional Manuel Huachío, quien va a venir a hablar con nosotros, o viene a hablar con nosotros respecto a cuál es el estado de los establecimientos de salud del primer nivel. Recordemos que en el COVID todo el mundo hablaba de que debería implementarse los centros de salud o las postas médicas porque la infraestructura era pésima. Los equipos estaban en mal estado, los médicos no había, tampoco había personal técnico ni enfermeras y medicamentos mucho menos. Entonces se habló de que se iban a implementar, de que se iban a mejorar. Pasó el COVID, ha venido el dengue y estamos en la misma situación. Entonces sería interesante ver, ¿no es cierto?, en qué estado se encuentran actualmente los centros de salud. Bien, vamos entonces a conversar con Manuel Huachío González, ¿verdad? Sí, Manuel Huachío González, me olvidaba el segundo apellido. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Exitosa. Muchas gracias, Santiago. Un gusto poderte saludar a través tuyo y a toda la audiencia que sigue, ¿no? Y de verdad un enorme privilegio estar con ustedes. Gracias por visitarnos. Manuel, si bien tú ya no estás en el Consejo Regional, formaste parte de la anterior gestión, ¿no es cierto?, del anterior periodo, ¿estás atento a lo que está pasando en Lambayeque? Bueno, es algo en la cual creo que definitivamente los lambayecanos no podemos dejar atentos a lo que acontece en nuestra región y más que todo de la manera como nos están conduciendo quienes hoy tienen la responsabilidad de dirigir los destinos de nuestra región, tanto en el ámbito del departamento como a nivel de provincia y distritos, ¿no? Bien, le preguntamos al ex consejero regional, en el periodo anterior, una de las preocupaciones, como habíamos señalado hace unos minutos, eran los establecimientos del primer nivel, los centros de salud, las postas médicas. Era para llorar, exactamente. Así, era para llorar cuando uno visitaba estos establecimientos, los techos se caían, algunos techos había murciélagos, estaban, digamos, afectados por el salitre, no habían equipo, no habían médicos, no había, en este caso se solicitaba por la emergencia del COVID, las plantas de oxígeno. Y eso llevaba a que los pacientes de esa zona sean atendidos o se trasladen hasta los hospitales de Chiclayo congestionando, tugurizando. Y se habló de implementarlos. ¿Ha cambiado eso, Manuel? Bueno, quiero, de verdad me trae esa memoria un momento muy importante que refleja la realidad de la atención en el primer nivel, ¿no? En los centros de salud. Precisamente fue el equipo de Radio Exitosa que me acompañó y fueron imágenes que se hicieron viral no solamente a nivel nacional, y dieron gran parte del mundo, dieron la vuelta, donde pudo apreciar en las pésimas condiciones cómo nuestro personal atendía a los pacientes que parece a punto de caerse y rodeado de murciélagos y en unas situaciones paupérrimas. Yo creo que eso refleja la situación actual porque no ha variado mucho. Mejor dicho, vemos la queja que hay en los sectores altoandinos, en las zonas rurales. Hay falta de personal, desatención. Incluso, por ejemplo, estamos hoy ante un inminente crecimiento. Ya el dengue, las estadísticas están hablando al respecto, pero hasta el momento no se toman las alertas correspondientes, liderando justamente una campaña de concientización, algo tan simple que se puede hacer del Ejecutivo Regional, incluido con la gerencia, y todos tengan que ver con el control para nada. Incluso, por ejemplo, ni siquiera en los primeros niveles de atención, en los hospitales, pueden, por ejemplo, haber ambientes diferenciados para los pacientes febriles con los primeros síntomas. No hay absolutamente nada de ello. Entonces, creemos que estamos ante un gobierno que le da la espalda regional al tema de salud, porque hoy por hoy, ¿cuántas personas de los que nos están escuchando en estos momentos tienen pacientes que han querido ser atendidos en un centro de salud? No llega el médico, no hay los medicamentos necesarios, lo refieren en las citas y demoran una eternidad para que puedan ser aceptadas esas referencias, y luego cuando llegan no hay médico, las citas demasiado tarde, no hay medicina. Entonces estamos ante una situación que obliga a las personas a tener que ir a los médicos particulares o consultorios particulares, Chiclayo, en todo caso, gastando enorme cantidad Manuel, de dinero. Y cuando hablábamos, por ejemplo, cuando tú visitaste, si no me equivoco, Mórrope. Así es, Exacto, Mórrope, Centro de Salud de la Gloria. Centro de ¿no? Salud de la Gloria, Mórrope. La infraestructura, o sea, nos referimos a la parte física de esta posta. Así como se presentaba en Mórrope, ¿estaba el resto de centros de salud, digamos, en Pacora, Íllimo, en Incahuasi, Cañaris? Solamente para que tengas una idea, en esta gestión, ¿no? Sin incluir la anterior de Luis Díaz Bravo, ¿no?
Que tampoco atendió los establecimientos de salud. Claro, fue una Hay que ser eternidad claro. o de una demora para que pudieran cambiarlos a otro ambiente con módulos, ¿no? Y la situación casi similar. No ha variado para nada, al menos, por ejemplo, en este gobierno yo quisiera invitar al actual gerente regional de salud, ¿no? O al mismo gobernador que nos diga cuántos centros de salud de primer nivel de atención ha construido en este momento, los ha modificado a lo largo de la región. O mejorar en todo caso. Que ha mejorado, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones? ¿Cuántos expedientes están ahí que le sale telaraña, discúlpeme la forma como lo diga, que no lo desempolvan, porque no hay la política de poder implementar lo que significa la política preventiva, lo que significa mejorar la atención y la calidad a nuestros hermanos lambayecanos? Yo me pregunto, ¿por qué razón nuestros familiares, nuestras amistades o las personas común y corriente no pueden tener ese derecho de ser atendidos con la calidad que corresponde? Entonces, es algo tan simple, mira, y discúlpeme que haga la comparación, pero me quedo sorprendido en la forma como, por ejemplo, en Arequipa, que he visitado, en mismo Cusco, sin ir muy lejos, por ejemplo, en Tumbes mismo, ¿no? Como los centros de primer nivel de atención, la calidad que parece de verdad, lugares como centros médicos particulares, con una atención excelente, ambientes en buenas condiciones y más que todo el tratamiento que corresponde. En cambio, Lambayeque se ha descuidado enormemente y eso es lo que de verdad indigna y a veces muchos dicen, no, es que Manuel Huachillo tiene una situación en contra del gobierno regional. Yo no soy opositor político, lo conozco, yo no estoy juzgando a la persona como Jorge Pérez, gobernador actual, sino en la forma como se está manejando. Gobierno, claro. Imagínate que por estas alturas estamos casi en los mismos índices de estadísticas que el año pasado, 16.6% en el gasto presupuestal. Más de 850 millones que se le ha otorgado a la región Lambayeque, pero ni siquiera, por ejemplo, se puede avanzar adecuadamente. Nuevamente estamos entre los últimos lugares a nivel nacional en gasto presupuestal. Y eso se refleja también a través del tema de salud. Yo me pregunto qué tanto cuesta poder implementar, preparar con sus equipos, con los asesores, ganan 8.000, 10.000, 12.000 soles aproximadamente, para que hagan una política de transformación, de implementación en lo que significa la infraestructura en salud. Por ejemplo, en estos últimos días hemos visto el pedido de auxilio de los pobladores, de los habitantes de las zonas altoandinas, porque fueron afectados por lluvias torrenciales. Un puente se cayó y de ahí no había la posibilidad de poder pasar a través del río. Si esta situación de emergencia se presenta, ¿no es cierto?, porque hay lluvias intensas, eso también afecta a los centros, a las postas de salud de estas localidades. Entonces, imagínate, si no hay una atención inmediata para este tema de infraestructura vial, ¿cómo están los centros de salud allá? ¿Qué información tienes? ¿Has podido conversar con alguno de los consejeros regionales actuales, con los propios, propias autoridades de estas localidades? ¿Tienes información de cómo están viviendo en estos momentos en el tema de salud? Porque las lluvias afectan no solamente, como decía, el tema de infraestructura, también la salud de estos pobladores. Claro, y estos son lluvias de cierta manera moderadas en comparación con lo que se creía y gracias a Dios no han sido tan intensas, ¿no?, y fuertes. En Jayanca, por decir, parte del techo estaba ya en pésimas condiciones, sin ir muy lejos, por ejemplo, lo que es en la parte de los centros de salud de las zonas rurales de los distritos de la provincia de Lambayeque. Y ojo que también me trae en memoria lo que están en Caguas y Cañaris, que poco se habla, en situaciones totalmente paupérrimas. No ha variado absolutamente casi nada. Es por eso te decía, esa indiferencia, esa situación para poder brindar una atención de calidad para los usuarios de la región Lambayeque, de verdad es increíble, Maucho. No existe esa sensibilidad para poder por lo menos, por ejemplo, ponernos en unas condiciones óptimas y dotar, por ejemplo, de personal adecuado, de equipamiento, de todo lo que significa logística y lo que es a nivel de infraestructura. Por eso yo decía al comienzo, reto yo al gerente regional de salud y al actual gobernador que nos diga cuántos centros de salud ha mejorado a lo largo de esta gestión. Y vas a ver que las estadísticas de verdad son totalmente desalentadoras. Y creo que en esa óptica que vamos, ahora, sin ir muy lejos, por ejemplo, cómo están nuestros hermanos agricultores igualmente en desprotegidos porque no se han hecho adecuadas defensas ribereñas, que es otro tema que no es el que me has invitado, pero lo pongo yo a colación. Entonces, a nivel de ello, si vamos a nivel de salud, yo me pregunto, por ejemplo, siempre
Se habla de un trabajo consensuado, pero hay solamente reuniones de gabinete que quedan para la fotografía, quedan solamente para el momento, para su sándwich, para su cafecito que se toman, al momento que se reúnen los altos mandos de la región Lambayeque, pero al final esas decisiones o acuerdos entre comillas que se toman no se ejecutan. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el plan estratégico a nivel de salud preventivo a nivel regional? Un dato, mira, justo mencionaste hace un momento respecto a la ejecución del presupuesto del gasto, ¿no es cierto?, en Lambayeque. En el caso de Lambayeque, en lo que se refiere a proyectos, la región Lambayeque en el sector salud tiene un avance a la fecha, ya los 4 meses hemos ingresado el 5.º mes, de 6,2%. O sea, debería ir por lo menos en un, ponlo ya, mínimo, un 15%. 6,2% el sector salud. El Hospital Belén de Lambayeque tiene, bueno, un avance de 62%, a diferencia de los otros. Pero el sector salud tiene 2%. Entonces, sí sería interesante, ¿verdad?, de que las autoridades, como tú señalas, hagan un trabajo para determinar, un diagnóstico para determinar cuál es el estado de los establecimientos de salud, para ver si están implementados, digamos, con personal, con equipos, la infraestructura, ambulancias. En la gestión de Díaz, las ambulancias se adquirieron 34, ¿verdad? Cuando llegó Anselmo Lozano, cuando retornó Anselmo Lozano de todo su proceso judicial, que no termina aún, esas ambulancias no pudieron ser usadas ni distribuidas y pasaron a un supuesto almacén que era un patio abierto y donde se enterraron, se ensuciaron, en fin. Y hoy no sé si estas ambulancias se han distribuido. ¿Cómo están en transporte, en unidades móviles, estos centros de salud? Ojalá tengamos comunicación con pobladores de algunos de los distritos de Lambayeque, principalmente de los más alejados. Comuníquense al 50 31 16 934 566 500 para conocer sus opiniones y también para saber cuál es el estado de los centros de salud, de las postas médicas. Manuel, si es que los centros de salud estuviesen bien implementados, tuviesen el personal, digamos, adecuado, los equipos, los medicamentos, ello solucionaría mucho, se evitaría muchas muertes, pero además descongestionaría los hospitales, los principales hospitales de Chiclayo. Pero no se está pensando de esa forma. Se presentó el dengue, ya habíamos pasado el tema del COVID-19 y toda la gente venía a Chiclayo a atenderse de Chiclayo. Si estos hospitales hubiesen estado, estos centros de salud hubiesen estado en buen estado, téngalo por seguro que no
habría pasado lo que nosotros hemos informado, lo que hemos conocido de la tuburización, digamos, de la cantidad de pacientes que aglomeraban estos espacios de salud. Deberían ser denunciados por omisión de funciones y Ah, mira. delitos contra la vida y la salud. Por no atenderlos. Claro, porque están atentando contra la vida y la salud. El hecho de no mejorar el primer nivel de atención, que es la primera barrera de contención, ahí podemos salvar valiosas vidas importantísimas. Entonces, creo que es trascendental de que se replantee justamente ver la forma como comienza el proceso de mejorar estas áreas tan importantes olvidadas. Mientras estabas tú conversando, se venía a la mente, ¿no? En la forma como, por ejemplo, y hace poco, por temas de visita, a veces me llaman personas que, y uno a veces los visita porque tiene algunas amistades, y ver cómo están llenos los pasadizos de los hospitales, el tema de emergencia es increíble, ¿no? Entonces, ese hacinamiento donde demanda que existe actualmente en el hospital regional, el hospital La Mercedes, sin contar otros centros importantes, podría evitarse justamente, como tú muy bien planteas, cuando el primer nivel de atención funciona adecuadamente. Pero en estos momentos, ahorita existe un déficit de personal. Especialistas. Actualmente están en problemas para poder pagar al personal que está en la situación de locadores. Recordemos, por ejemplo, que también existe un grupo importante de personal que a través de la pandemia de COVID se les extendió su situación de ellos. Entonces vemos, por ejemplo, que a este personal hace poco se pretendió restringir sus labores cuando muchos de ellos cumplen funciones de apoyo justamente en el primer nivel de atención. ¿Y qué está haciendo el Consejo Regional, la Comisión de Salud? Se supone que son 3 los integrantes. ¿Conoces algo? ¿Qué están haciendo? O en todo caso también invitarlos para que vengan a Exitosa y escuchar qué trabajo están haciendo, cómo están, no presionando, sino gestionando ante el propio, digamos, Ejecutivo Regional, un mejor apoyo, una mayor atención a los centros de salud. ¿Qué está haciendo? ¿Conoces algo sobre esto, Manuel? Bueno, yo lo que sé de ellos, ¿no? Porque eso trasciende a través de los medios de comunicación, es que hacen noticias por levantar la mano y autorizar para que viajen, por ejemplo, un consejero a México, que no se sabe cuál fue el Tiene que presentar resultado, su informe. para que viaje fuera del país el gobernador. Mayormente están haciendo noticia por ello, ¿no? O porque de repente en un momento discreparon por algunos puntos de vista. Pero a nivel de fiscalización, ojo, por ejemplo, que este Consejo Regional, a comparación con el anterior, tienen asesores. Tiene una secretaria en sus oficinas. Es más, de acuerdo a ley, tienen un presupuesto para las diferentes comisiones de investigación que ellos pueden realizar. Tienen un presupuesto para poder contratar especialistas, algo que nosotros adolecimos. Nos quitaron asesores, nos quitaron asistentes, no teniendo presupuesto y con la nuestra teniendo que hacer el trabajo de investigación y a pesar de ellos sacamos casos emblemáticos. Por ejemplo, tienes el tema de COER, tenemos el caso COER, tenemos el caso de las ambulancias, quien fue el que denunció. Vemos, por ejemplo, el caso de la compra del plante de oxígeno, en el caso de la avenida Colector, de la Piedro Cieza, el caso de los cementerios temporales en la cantera de Mesón y entre otros, que con proceso de investigación, con informes que hicimos, sin asesores, sin asistentes. Hoy este Consejo Regional tiene todas las condiciones para que hagan un excelente trabajo, pero no, están hasta un silencio. Yo diría, por ejemplo, que este Consejo Regional, salvo por ahí quizás una excepción, y eso medianamente, y trato de ser lo más generoso posible, realmente hacen una labor totalmente opaca, no hay una fiscalización adecuada. Es por eso que este Ejecutivo Regional, simplemente a veces que lo citan, ni les contestan, no asisten y punto, se acabó. ¿Por qué? Porque no tiene el peso, es decir, han perdido su capacidad fiscalizadora, su capacidad normativa. Es más, yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el informe que tiene que dar el Consejo Regional del último año 2023, sus funciones que han hecho? Y al mismo tiempo, ¿cuál es el avance trimestral, por lo menos hasta este periodo? Entonces, de esa manera yo te respondo, es decir, la figura del Consejo Regional se ha disminuido, ha perdido ese peso, esa potencia que tenía anteriormente. Muchos de los consejeros... Pero también en el Consejo Regional anterior había excepciones, por si acaso. Claro, también había secciones, digamos, no toda la gente trabajaba con mucha fuerza, con mucha ímpetu. Muy bien, Manuel, te agradecemos por tu visita, te vamos a invitar para seguir conversando, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a una pausa comercial, regresamos con Exitosa, te escucha, muy amable.
Ha ocurrido con los alcaldes la extorsión, una gran cantidad de alcaldes acá en Lambayeque extorsionados por los delincuentes. El robo le sigue, el arrebato está por ahí. Información en vivo, en Chiclayo 98.9 en AFM. Exitosa, 13 años integrando al Perú.